comenzamos una jornada con mucha información y vamos a meternos rápidamente en el análisis de la visita del presidente Javier Milei a la rural, allí el predio de Palermo, donde se encontró con la vicepresidente, incluso no en medio de estas tensiones internas. ¿Qué le dijo Javier Milei al campo? Nos lo cuenta Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil, que ya está conectado con nosotros. Ari, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Rocío, ¿cómo estás? Y efectivamente una apertura de lo que es la tradicional muestra del campo en la ciudad, en la rural, que organiza justamente la Sociedad Rural Argentina, y el paso de Javier Milei por este evento que deja un montón de cosas para ir analizando, desde lo económico, desde lo político, desde la relación con el Círculo Rojo de la Argentina y vamos a estar contando algunas, por lo menos, cositas que se estuvieron diciendo. En principio, los anuncios, ¿no? Ahí, digamos, algunos anuncios que generaron cierta expectativa positiva en el campo, la quita de retenciones para la exportación de animales, la baja también en todo lo que tiene que ver con o la desburocratización, la quita de algunos elementos donde el campo tiene que pasar. El RUCA, por ejemplo, un registro para que le generaba un paso más en todo lo que tiene que ver con la burocracia estatal, esta liberación que dice, bueno, le saca el pie de la cabeza a los productores de parte del Estado. También anunció una eliminación de retenciones para la cadena láctea, para mejorar la exportación láctea, justo en un momento donde ayer, por ejemplo, el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, difundió un informe en donde muestra que la caída fenomenal de lo que es el consumo de leche en la Argentina en los primeros 5 meses, una caída de casi el 20%. ¿Sí? Eso es algo realmente fuerte en un contexto en donde la devaluación le generó un problema muy grande de costos a los productores, pero especialmente lo que incidió ahí, además de algunas cuestiones climatológicas, lo que incidió en ese contexto fue la caída del poder adquisitivo de los trabajadores. No se consume menos leche en la Argentina porque hay menos plata en la calle. En ese contexto, la mejora de la exportación le puede generar algún equilibrio para el campo, para aquellos que están Claro, dedicados básicamente. Ari, en ese sector muchos productores chicos que fueron absorbidos por los productores más grandes, ¿no? Por esta crisis que incluso ya viene desde mediados del año pasado, no necesariamente llegó, ¿no? Con el gobierno de Javier Milei, ya venían en una mala situación. Venía una situación compleja el año pasado y tenía que ver justamente con caídas de rentabilidad por el precio de la leche en góndola y la concentración de todo lo que es la cadena productiva en justamente actores más grandes. Pero la situación de este primer semestre, lo que está mostrando, por lo menos los primeros 5 meses, que es lo que releva este informe, en base a información oficial y en base a información de un observatorio que justamente sigue toda esta cadena, indica que, bueno, hay otros factores que están profundizando una crisis que ya empezaba a asomar en nuestro país. Digo, en ese contexto, Rocío, lo que no se habló en el día de ayer es lo que le estaba reclamando el campo y que había dado muestras evidentes de malestar con el gobierno, Sí. que tiene que ver con las retenciones móviles, con las retenciones, perdón, con la quita de retención, el DEX, digamos, los famosos derechos de exportación que el campo viene pidiendo que se elimine a partir de la promesa del presidente Javier Milei durante la campaña electoral, donde había Claro, dicho que se iba a dejar absolutamente todo eso. Milei les prometió, les volvió a prometer que eso iba a ser así, pero que por cuando ahora se pueda, no lo. claro. Exacto. ¿Y cuándo se va a poder? Puso Milei la condición de que el Estado, una vez que ya alcanzó el equilibrio fiscal,
si en recesión dijo, imagínense que cuando empiece a rebotar la economía vamos a Claro. estar en condiciones de subir todos los impuestos. El problema está que, por ejemplo, en esto que estamos mostrando de la producción lechera y su venta, muestra que justamente es la recesión la que está afectando en lo que es la continuidad de lo que es el proceso económico, digamos, ¿no? ¿Cuándo va a llegar ese rebote en B que tanto Ahora, anunciaba el gobierno y que no se está produciendo, ¿no? de todos modos, Ari, incluso las autoridades allí presentes, ¿no? Representantes del campo, le siguen dando margen, ¿no? A Javier Milei, más allá de que incluso en algún momento se intentó hasta elevar el porcentaje de las retenciones, cosa que finalmente no se pudo hacer, pero un poco contrario. Está bien en contexto, ¿no? Digo, con esta situación económica y esta necesidad de recaudar que tiene directamente el gobierno para la sostenibilidad del superávit, pero bueno, de todos modos me imagino que miran los otros sectores, ¿no? ¿Cuál es el margen que tiene el campo? Y por lo menos por lo que dijeron en la jornada de ayer todavía lo tienen. Efectivamente, a ver, Rocío, hay un hecho concreto. Tampoco fue el presidente Javier Milei a pedirle que liquiden y que dejen de retener los granos que le están implicando un retraso en la salida del cepo cambiario, que es el otro punto que los empresarios están pidiendo, y el campo especialmente. Hay dos cosas: retenciones, quita el cepo para poder tener negocios rentables. Entonces, en ese contexto, el campo dijo, ok, nosotros te damos espacio, pero no nos vengas a reclamar que liquidemos porque en estas condiciones no va a ser posible. Y efectivamente de eso no se habló en el día de ayer. Reitero, había malestar explícito de parte del campo. Hay productores que se han viralizado en distintos lados señalando que digamos, están esperando que el presidente cumpla con esta promesa. Ahora, como bien señalabas también, es verdad que Campos entiende que este es un gobierno que por lo menos avanza sobre cosas ideológicas y de libertad de mercado que le seduce y que entiende que esto va a pasar. Lo cierto es que no le liquida los dólares que les podría permitir en este momento, por ejemplo, levantar el cepo si quisiera. Digamos, ¿no? Si el Claro. campo hubiera vendido todas sus tenencias, hubiera sido mucho más sencillo. El campo sigue especulando esa situación. En ese Y contexto, hay como un fino equilibrio entre los reclamos que están claro. haciendo y en un contexto político en donde el gobierno todavía tiene un margen importante, y el círculo rojo, del cual por lo menos la sociedad rural es un partícipe clave, sigue entendiendo que que el modelo Milei les Ujú. puede llegar a dar, le está dando a partir de la ley bases, a partir del pacto fiscal, buenas condiciones dentro de un marco de funcionamiento general. Bueno, hubo reencuentro, podríamos decir, Ari, entre el presidente y la vice en medio de estas tensiones internas. Efectivamente. Bueno, una foto o no foto, vamos a decir, de lo que fue el reencuentro entre el presidente y la vice, básicamente porque en la isla rural, en Palermo, estuvieron presentes, pero primero la relación pública fue muy distante, muy fría, y empezaba a mostrar que esos rumores que algunas veces en la Rosada dicen que está exagerada por los medios, estaba dándose. Lo cierto es que lo termina confirmando la propia Victoria Villarroel Claro. cuando luego en un posteo en redes sociales no muestra fotos de ella con el presidente en ningún momento, y cuando le hacen la pregunta, el compañero Ramón Indar, también parte de la editorial Perfil, le pregunta, dice, bueno, todos estaban buscando esa foto, Sí. ella misma responde, porque dice, no me dejaron entrar a nadie de mi equipo, solamente a un colaborador que quedó muy lejos, así que las fotos que posteo son las que me Las que llegaron. le pasan, claro. Básicamente, exacto, básicamente porque en la Casa Rosada tienen totalmente controlada la comunicación y lo hacen Mm. ellos de la manera en que
lo eligen. Y evidentemente no hay una elección para mostrar ese vínculo entre Milei y Villarroel, lo que confirma la profundización de esta crisis política Ahora, entre ambos mandatarios, ¿no? más allá de las declaraciones de la vicepresidente sobre Francia, ¿no? Que hubiera sido el detonante del conflicto, a mí me cuentan dos versiones, Ari. Por un lado, que Victoria Villarroel en imagen pública en algunas provincias mide más que Javier Milei y eso obviamente trae un problema, ¿no? Es un poco esta pelea de egos que se da. Tal vez no es una diferencia tan amplia, pero sí respecto de la imagen negativa que sí hay una diferenciación en torno a los 9, 8, 9 puntos. Y después la otra versión es las repercusiones que tuvo el desfile del 9 de julio, ¿no? Con todas esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, que habría sido idea de la vicepresidenta y que entendiendo lo importante que son sus relaciones internacionales para el presidente, no le gustó cómo se abordaron desde algunos lugares y un poco también le echa la culpa, entre comillas, ¿no? Por esas repercusiones. ¿Qué pensás vos de esas versiones o si tenés alguna otra, más allá de que entendemos que esto a lo sumo va a ser un vaso que se rebalsó, ¿no? Que no pareciera algo en lo inmediato, sino que vienen habiendo algunas diferencias? La realidad, Rocío, es que la vicepresidenta viene construyendo un poder propio diferenciado de lo que es la Casa Rosada. Tiene un perfil muy distinto al que, por ejemplo, tenía Gabriela Michetti con Mauricio Macri, Ujú. ¿sí? Un perfil más parecido a lo que construía, obviamente salvando las distancias por el poder acumulado que tenía Cristina Kirchner y Alberto en su relación con Alberto Fernández. Victoria Villarroel se les vio muchas acciones de independencia en lo que fue el trabajo en el Senado y especialmente en el vínculo con Martín Menem, ¿sí? El presidente de la Cámara de Diputados que tenía una ascendencia en la Rosada mucho más directa. En ese contexto, esa acumulación hizo que, por ejemplo, exista algunos peronistas disidentes de lo que es la construcción de los últimos años dentro del peronismo más cercana a la cámpora, que estén incluso teniendo algunos diálogos con el sector de Villarroel en una construcción alternativa. Y tiene que ver con esto que señalabas de manera muy evidente, no solamente en las provincias, que eso está llamando poderosamente la atención, sino también a nivel nacional hace bastantes meses que viene mostrando la imagen de una Villarroel que sabe elegir en dónde subir la voz Ujú. cuando Milei se pelea con algunos sectores. En algunos hay un silencio estratégico y Claro. lo muestra de manera totalmente distinta. Esta independencia no cae nada bien en la Casa Rosada y muchas veces lo que se intenta con este tipo de situaciones es mostrar que en evidencia ese enfriamiento de la relación, especialmente como un mandato, o por lo menos una voz hacia los propios Claro. libertarios, no para identificar quién está de un lado y quién está del otro. Lo cierto es que Villarroel tiene un poder de construcción muy independiente, aún teniendo un discurso, teniendo un alineamiento muy fuerte de lo que son los mandatos principales. Recordemos ese primer plano que ganó en el momento que en el Senado se tuvo que votar la ley bases y el pacto fiscal, en donde ella fue clave digamos, en la votación porque tuvo que Sí. desempatar. Llegó justo en un momento muy claro. Para algunos incluso fue estratégicamente, no digo que haya habido un acuerdo, pero para muchos le cayó muy bien el hecho de que sea ella Por la que tuviera supuesto. que porque envalentonaba, le daba un poder especial a la vicepresidenta ante el vicepresidente, sabiendo aún cuando esa ley salía de todos modos, Ujú. si no lograba la oposición dar la vuelta. Entonces, digo, evidentemente hay ese fuerte malestar, tiene un trasfondo y vamos a ver hasta dónde sigue, porque de algún modo Javier Milei lo que hizo durante este tiempo fue ponerse al frente de una cantidad de disputas muy grandes
incluso por encima de lo cotidiano que son los fusibles ministeriales, ¿no? Ujú. Y lo lleva justamente a tener una exposición y un desgaste realmente muy grande, en donde uno piensa que sigue teniendo el respaldo de la sociedad 7 meses de la asunción, y eso puede llegar a ser algo que mire con Sin mucha duda. atención la vicepresidenta. Ari, gracias, como siempre, por atendernos y traernos el desarrollo de estos temas de agenda. Rocío, nos vemos, hasta luego.